sexta parte y última. Vamos pues para la pregunta número 8. ¿Qué características poseen los santos hijos de Dios fieles que conforman la verdadera iglesia cristiana? Apocalipsis 14:12 dice, primero dice que tienen paciencia. Segundo, dice que guardan los mandamientos de Dios. Y tercero, dice que tienen la fe de Jesús. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, de los versículos 6 al 11, están los tres últimos mensajes de misericordia que Dios tiene para este mundo, para toda la raza humana. Y el versículo 12 dice que una vez que se han dado esos tres últimos mensajes, dice estas palabras: aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Paciencia. Segundo, pero mira que los llama santos. Santos para Dios son aquellos separados para Dios, que entregamos nuestra vida a Dios. Además dice, son los que guardan los mandamientos de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña, predica la observancia de los 10 mandamientos completos de la ley de Dios. Y la tercera, tienen algo más. Tienen la fe de Jesús. El tipo de fe que Jesús llegó a tener, el tipo de confianza que Jesús llegó a tener, es el tipo de fe y el tipo de confianza que nosotros debemos llegar a tener. Un ejemplo, para la muestra un botón, lo que muchos de nuestros hermanos ya están empezando a vivir con esta pandemia del coronavirus. Dentro de unos meses habrá un alivio. No sabemos cuánto tiempo de alivio Dios nos va a dar. Y se necesita confiar 100% en Dios para pasar por las crisis, por los ataques de Satanás, por las pruebas, por las tentaciones. Vamos pues para la pregunta número 9. Ya hablamos mucho de esto que vamos a ver en la 9. ¿Existen hijos de Dios en otras iglesias y en otras religiones? Con excepción del espiritismo y de las iglesias que de forma cruda son iglesias de Satanás. O sea, se llaman así, la iglesia de Satanás. O sea, donde la persona entra allí para de forma cruda, literal, adorar al diablo. Y con excepción de las religiones espiritistas, el espiritismo. Apocalipsis 18:4. Sí, claro que hay hijos de Dios en otros sistemas de adoración, cristianos y paganos. Dios llama Babilonia el conjunto de todos los sistemas de culto que ocasionan tanta confusión. A su pueblo que está en Babilonia, el Señor les manda a salir de allí. Apocalipsis 18:4. Perdón. Se titula el capítulo 18 La caída de Babilonia. En realidad, en primer lugar, Babilonia es un nombre que Dios le da a la confusión que fue creada al amalgamar
al hacer esa aleación del Imperio Romano con los cristianos apóstatas que venían de la Iglesia Apostólica. Eso aconteció en el siglo IV. Esa confusión Dios la llama Babilonia. Pero también estudiando, nosotros aprendimos que también incluye y abarca todos los sistemas religiosos del mundo, que lo que ocasionan es confusión y más confusión. En el capítulo 18 comienza profetizando la caída de todos esos sistemas. Un día se van a desmoronar, van a caer y van a ser castigados por Dios. Pero antes de que eso acontezca y antes de que sean castigados, Dios les hace un llamado a los hijos de Dios que están en esos sistemas para que salgan de allí. Lo leo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío. Muy lindo, muy hermoso la forma en que Dios colocó este asunto. ¿Cómo llamó a ti que eres evangélico y no sabes que el protestantismo evangélico está en apostasía? A ti que eres católico y no sabías que naciste en un sistema que te mantuvo engañado toda tu vida. O aquellos que están en religiones paganas, de pronto un hindú, un budista o un árabe islámico está viendo esto, que no sabes que esas son religiones que no tienen al verdadero Dios, ni tienen la salvación en Jesús. ¿Cómo les llama si ustedes realmente aman a su prójimo, están amando a Jesús? Y si ustedes aman a Jesús en la persona de su prójimo y se dejan guiar por el Espíritu Santo para dar amor, para llevar amor y para no contaminarse con la inmundicia de este mundo, es muy probable que ustedes sean hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, son parte del pueblo de Dios. Esto comprueba que la iglesia verdadera de Dios se compone de dos grupos. Un grupo pequeño, muy irrisorio, por cierto, apenas somos 21 millones en 16 países, en la iglesia adventista del séptimo día. Y otro grupo muy grande de millones y millones que se encuentra en el paganismo, en el catolicismo y en el protestantismo evangélico, y Dios los llama pueblo mío. ¡Cuánta ternura! ¡Cuánto amor tiene Dios por ti que estás en estos sistemas! Ahora, aquellos que obedecen y salen, al salir de Babilonia, ¿a dónde van a entrar? Alguien podrá preguntar, bueno, Dios, salgo de aquí, ¿para dónde? La única iglesia en este planeta que enseña lo que los apóstoles enseñaron, lo que los primeros evangelistas y los profetas bíblicos enseñaron, y que enseña lo que la última profeta enseñó, y que enseña lo que Jesús enseñó, y lo que la Biblia enseña, es la iglesia adventista del séptimo día. Este versículo 4 está demostrando que solo hay en realidad dos grupos en el mundo. Babilonia, donde está la enorme mayoría, casi todo el mundo está ahí, y la iglesia adventista del séptimo día. Solo hay dos grupos. Pero en la iglesia adventista del séptimo día hay mucha gente de Babilonia infiltrada, pero no es Babilonia. Jesús deja eso muy claro,
porque está mandando llamar a salir de Babilonia al pueblo que él tiene allá. Ahora, dentro de Babilonia hay millones de hijos de Dios que un día van a salir. Muy bien, el Señor da razones muy fuertes. Voy a leerlas. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados. Si tú te quedas allá, vas a participar de los pecados del protestantismo o del paganismo, o si estás en la católica, de la Iglesia Católica. Que Dios te libre de participar de esos pecados. Dice, también hay una segunda razón, para que no recibáis sus plagas. Sobre estos sistemas de adoración falsos, llamados Babilonia, van a caer las plagas de Dios. Él te llama a salir de allí antes de que sea demasiado tarde. Bueno, yo estoy orando por ti para que salgas de ese sistema. Nuestra iglesia adventista del séptimo día va a pasar por un proceso de purificación que Dios llama, el mismo Dios lo llama, el zarandeo de la iglesia, la purificación de la iglesia. Porque tenemos muchos falsos hermanos dentro de esta iglesia. Por ser la iglesia verdadera, el diablo intenta destruirla desde adentro, con falsos hermanos, con miembros indignos. Pero la va a zarandear, va a permitir que venga ese zarandeo. Este coronavirus es parte de ese zarandeo. Y muchos irán saliendo poco a poco, van a ir saliendo hasta que solamente quede el trigo, los verdaderos hijos de Dios. Y a esos que quieren se unirán los que van a salir de Babilonia. 500 millones, 900 millones. Yo quiero estar vivo para ver esas escenas. Vamos para la pregunta número 10. ¿Cuál es una de las características que identifica estos hijos de Dios fieles y verdaderos que son parte del pueblo de Dios? Bueno, que están en Babilonia, en el paganismo, catolicismo, en el protestantismo evangélico. Romanos 13, 8, 9 y 10. Ellos cumplen la ley de Dios porque aman a su prójimo de forma auténtica. Ya hablamos mucho de esto. Vamos a leerlo. Abre tu Biblia, léelo con tus ojos. Romanos capítulo 13, 8, 9 y 10. No debáis a nadie nada. En la medida de lo posible, debes evitar deberle cualquier cosa a cualquier persona, sino que debemos deber a los demás el amaros unos a otros. Eso sí se nos recomienda. Ahora dice, ¿por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios. Está en el paganismo, catolicismo o protestantismo evangélico, pero ama a su prójimo, ha cumplido la ley de Dios. No soy yo el que lo dice. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Él va a mencionar algunos de los mandamientos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se resume toda la ley? En amar al prójimo como yo me amo a mí mismo. El bien que quiero para mí mismo, como yo quiero ser servido, como yo quisiera ser tratado,
como yo quisiera vivir para el mejor beneficio moral, espiritual, material, yo quiero que también lo vivan y lo disfruten mis prójimos. Y el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo de ninguna manera. Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hay personas en el paganismo, catolicismo y protestantismo evangélico que tienen amor en su corazón. Sí, y sí que los hay. Si están vivos, si aún no ha muerto, cuando se desate la última gran tribulación y venga la marca de la bestia y el sello del Dios vivo, ellos aceptarán el sello del Dios vivo, que según Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 y capítulo 7, versículo 2, Ezequiel 20:12 y 20:20, es el sello del Dios vivo, es el sábado. Y según también Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Bueno, vamos a la pregunta número 11. 11. ¿Contra cuál iglesia específica se ha desatado la ira de Satanás? Apocalipsis 12:17. Contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia. ¿Cómo sabemos qué es la iglesia? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El texto se refiere, en primer lugar, a los primeros 6 períodos de la iglesia cristiana, desde la iglesia apostólica hasta la iglesia de Filadelfia. Y la última declaración solo se puede aplicar ya de manera más literal, porque es una profecía para la séptima iglesia, a la iglesia de la Odisea. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todas las etapas de la iglesia, desde Adán hasta esta iglesia adventista del séptimo día, han tenido el testimonio de Jesús y han tenido los mandamientos de Dios. Esta iglesia adventista del séptimo día también los tiene. Solo que con la iglesia adventista del séptimo día, Satanás utiliza una estrategia diferente en este momento, que es la corrupción interna, o sea, introduce dentro de la iglesia falsos hermanos, miembros indignos. Jesús habla detalladamente de eso en la parábola del trigo y la cizaña. Es la mejor manera de mantenerla en ese estado de tibieza, porque sabe que a Jesús le produce náuseas, le produce vómito. Pero cuando venga el zarandeo, todos esos miembros indignos, ellos mismos abandonarán la iglesia. Y la pregunta entonces que cabe es, ¿qué estrategia utilizará Satanás después de haber usado la primera, la de la infiltración? ¿Qué estrategia utilizará? Esa guerra que se menciona aquí del dragón contra la iglesia, en Apocalipsis 12:17, ahora será ya con la violencia física, literal. Literalmente, Satanás inducirá al mundo entero a creer que la iglesia adventista del séptimo día y sus miembros somos una maldición para el planeta porque no queremos la unificación de todas las iglesias,
porque no aceptamos que un hombre, el Papa, rija nuestra conciencia, porque no creemos que Él sea nuestro Padre. Él se hace llamar Santo Padre y con ese título está diciendo que es el Dios de toda la humanidad. Porque no aceptamos eso, porque no aceptamos la marca de la bestia, la Iglesia Católica dice, el domingo es nuestra marca de autoridad, imagínense. Creemos que el sello del Dios vivo es el cuarto mandamiento, el día del Señor verdadero, el sábado. Pues bien, como nos opondremos por no creer y no aceptar esas cosas que mencioné y muchas otras, nos oponemos a la unión mundial de todas las religiones bajo la corona del Papa y no aceptamos su autoridad de ninguna manera, seremos considerados la secta aborrecida y lo más execrable y que hay que matarlos y destruirlos y acabar con ellos, es lo que el diablo va a colocar en las mentes de todo el mundo. Y literalmente ahí vendrá una guerra frontal, literal, violenta. Y habrán muchos mártires. Ya lo leímos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. O habremos en esta iglesia adventista del séptimo día. Es en esas condiciones que los hijos de Dios que están en esos otros sistemas se nos van a unir. En esas condiciones, Dios mío. Y por último, como aquí dice que el diablo especialmente tiene ira contra ellos porque aman a su prójimo y tienen el testimonio de Jesús, la pregunta que cabe es, ¿qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vamos pues a leer el testimonio de Jesús. Pero hay una lección completa acerca de el testimonio de Jesús. La próxima. Bueno, no te la pierdas. Vamos a leer el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Mira, porque tenemos esto y amamos al prójimo, somos el objeto de la ira del dragón. Vamos a leer. Dice el testimonio de Jesús. Perdón. Jesús continuó, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bueno, este texto es de la Biblia versión moderna. Y la versión moderna dice piedra, pero muchas Biblias dicen roca. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor, contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Las puertas del infierno son Satanás y sus huestes. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales. Esto que estoy leyendo es histórico y es lindo y es conmovedor. En la presencia del invisible ejército del infierno, Satanás y sus huestes, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva, roca con R mayúscula. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo,
los discípulos no debían temer. Edificados, ¿recuerdas cómo dijo Pedro? Como piedras vivas, sobre la roca de su fortaleza. ¿Qué roca de nuestra fortaleza es esa? Edificados sobre Jesús, no podían ser derribados. Si nos mantenemos firmes en esa roca, Satanás no puede destruirnos, no puede prevalecer contra nosotros. Y sigo leyendo. Bueno, aquí lo estoy buscando aquí en el computador. Durante 6.000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6.000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Inmediatamente hubo pecado y hubo confesión y arrepentimiento de parte de Adán y Eva, y ellos aceptaron la promesa de la salvación de que Jesús un día nacería de sus descendientes para pagar por el pecado de ellos y de sus descendientes. Hubo iglesia, ahí nació la primera iglesia cristiana, porque creyeron en Cristo, Adán y Eva. De ahí hasta el año 1656, y podemos extender, bueno, hasta el año 1656, cuando vino el diluvio, se están abarcando estos 6.000 años que se mencionan aquí. O mejor, esos primeros 1656 años fueron la primera parte del bloque de esos 6.000 años que aquí se mencionan. De Noé, cuando salió del arca con sus hijos y las esposas, hasta Abraham tenemos el segundo bloque. De Abraham y la formación de la iglesia judaica hasta que crucificaron a Cristo, hasta que los judíos crucificaron a Jesús. Hace casi 2.000 años tenemos el segundo bloque. Y los 7 periodos de la iglesia hasta ese séptimo, el de la Odisea, hoy en día, formamos el último gran bloque de ese bloque de 6.000 años. Dentro de poco llegaremos a esos 6.000 años. Pues bien, siempre en todas esas etapas, Cristo ha sido la roca sobre la cual los hijos de Dios siempre edificaron y continuamos edificando. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre ni ser regida por el hombre. Mucha atención. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Terrible. Dios no sanciona, o sea, Dios no aprueba esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos. Todos están expuestos a la tentación y pueden y podemos errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. ¿Recuerdas Romanos 14:8? Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Mira que allí no dice todos los que se dejan guiar por algún ser humano son hijos de Dios. No, son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados.
La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Lee este libro maravilloso, El deseado de todas las gentes. Lo que acabamos de leer está en el capítulo 45, Previsiones de la Cruz, páginas 381 y 382. Y llegamos a mi resolución. Creo que Cristo fundó la iglesia cristiana sobre sí mismo. O sea, con eso que estás diciendo, si tú eres un católico verdadero, estás diciendo, no creo lo que enseña mi iglesia católica, que Cristo haya fundado su iglesia sobre el pobre Pedro. Jesús es la piedra angular. B. Creo que la iglesia verdadera debe enseñar lo mismo que enseñaron los apóstoles y los profetas. C. Creo que Dios tiene fieles hijos suyos en otros sistemas de adoración, en Babilonia específicamente. Creo que la ira de Satanás es contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, realmente en primer lugar, contra la iglesia que ama a su prójimo, pero también tiene una segunda característica, y tienen el testimonio de Jesús. Tiene el testimonio de Jesús. Y la última, creo que Dios manda a su pueblo que está en Babilonia a que salga de allí. Si tú estás en Babilonia, te hago la pregunta, ¿crees todo esto de todo corazón? ¿Y de todo corazón quieres salir de Babilonia? Si tu respuesta es sí, bienvenido, te recibimos con brazos abiertos para vivir, si permanecemos vivos, para que vivamos juntos la última gran tribulación. Si esa es tu decisión, ¿cómo quisiera saberlo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo verdadero, esparcido por toda la tierra, el pueblo de Dios que está en Babilonia. Y la única razón para que tú lo llames pueblo mío es porque aman a su prójimo. Ayudan a la viuda y al huérfano. Ayudan al menesteroso. Dan el vaso de agua para el sediento, el plato de comida para el hambriento. Visten al desnudo. Hospedan al forastero. Visitan al preso y visitan al enfermo. Pero además, según Santiago 1:27, se mantienen incontaminados de la corrupción del mundo. ¿Cuántos millones son, Señor, los que cumplen esos requisitos? Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Ese es el conglomerado que conforma tal vez el 99% o más de tu pueblo verdadero. Pero hay, Señor, esparcidos por la tierra en 216 países. Un grupo de cristianos que enseñamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muchos de nosotros amamos a nuestro prójimo de todo corazón.
O sea, realmente amamos a Jesús. Y además, dentro de nosotros hay un pequeño grupo que tenemos el testimonio de Jesús, que será el tema de la próxima lección. Y acabamos de leer que la guerra del dragón y la ira y la furia es especialmente contra nosotros. Y Señor, tú estás mandando a salir de Babilonia para unirse a este pequeño grupo de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fieles, leales. Los están mandando allá, los estás llamando a salir de Babilonia, de todo el conglomerado de sistemas de adoración falsos. Es verdad, Señor, que algunos espiritistas y algunos satanistas se han arrepentido y algunos aún reflexionarán y se arrepentirán y se unirán a nuestra iglesia. Un ejemplo es nuestro hermano, no sé si aún está vivo, Roger Morneau, de Montreal, en Canadá, era adorador de demonios. Y tú lo sacaste de allá, él aceptó la invitación y llegó a ser un gran instrumento para difundir la verdad a través de sus libros y de sus videos. Y así acontecerá con algunos otros satanistas y espiritistas. Pero la enorme mayoría de tu pueblo está en el catolicismo romano, el protestantismo evangélico y las religiones paganas. Y tú los estás mandando a salir de allá. Ayúdales a tomar esa decisión, especialmente ahora, en esta época de este coronavirus, porque vendrá un alivio de algún tiempo, algunos meses o algunos años, yo no lo sé, tú lo sabes, antes de que venga la última crisis final. Ayúdalos a salir de Babilonia, Señor. Asesóralos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lección número 22 será el próximo tema. El testimonio de Jesús. Allí nos veremos si es la voluntad de Dios.